Rápidamente, Daniel capítulo 1. Para saber, vamos a conocer un poco quién es Daniel. Versículo 4. Vamos a leer desde el 3. Y dijo el rey Aspenas, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Si leemos el contexto, vamos a aprender que Daniel estaba en dónde, o qué descendencia o de qué linaje era Daniel, de qué pueblo, de qué pueblo provenía. Había habido una intervención en Israel. Había un rey luchado, ido a batalla contra Jerusalén y ganó. Tomó por rehén a todos los judíos, los tenían como esclavos, y como dice el versículo 3 y 4, habían escogido algunos que tenían un entendimiento, que tenían buen parecer, para que estuviesen o fueran consejeros del rey. ¿Por qué escogerlos a ellos? Porque ellos sabían que ellos venían de un linaje de sabiduría, que ellos eran entendidos y aparte de ellos hablaban distintas lenguas, porque desde pequeños los metían al estudio de la palabra, al estudio de la cultura, de la historia y todo esto. Entonces, Daniel era una persona que fue escogido, tenía buenas condiciones físicas, tenía entre 15 y 16 años en ese momento, ¿ok? Tenía una condición espiritual y mental excelente, era de un linaje real y fue entregado, o le fue entregado, grandes autoridad, grandes jerarquías en todo su momento. En el tiempo de vida siempre le entregaron autoridad. ¿Por qué? Porque era directamente puesto por el Señor y revelaba lo que estaba oculto ante el rey. Ok, Daniel 1:20, versículo 20, el que lo tenga lo lee rapidito. El que lo tenga lo lee rápidamente. Daniel 1:20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en su reino. 10 veces mejor en sabiduría e inteligencia, más allá que los sabios que él tenía en su reino. ¿Cuáles sabios? ¿Cuáles astrólogos? Los que él venía o traía de Babilonia. Ellos eran magos, eran astrólogos, tenían una sabiduría plena, pero Daniel tenía una superior a ellos. Por eso fue escogido para esto. Daniel 5:29. Sí. El libro de Apocalipsis, yo les comenté de que no tiene un orden cronológico. Está las acciones como tal están salteadas, no tiene un orden cronológico. Igualmente está el libro de Daniel. En el libro de Daniel, si lo leemos desde el capítulo 1 hasta el último capítulo,
vamos a encontrar, se podría decir que alguna discordancia. ¿Por qué? Porque en un capítulo me dice que el rey Nabucodonosor está muerto y 2 capítulos más adelante me habla que Daniel en el reino de Nabucodonosor. Entonces nos quedamos así como que, bueno, ¿qué pasó aquí? No hay un orden cronológico. Todo está pasando o todo esto ocurre referente al momento de que el Señor fue revelándole a Daniel. Y que en ese momento el Señor necesitaba llevar, como que dice, un orden para él, que como le dije, si lo leemos nosotros va a ser un desorden para nosotros, pero no tiene un orden. Ese mismo orden lo vamos a ir aclarando poco a poco. Entonces, Belsasar, siendo hijo de Nabucodonosor, quien tomó el reino en ese momento, cuando Nabucodonosor está en la locura, lo nombra como el tercer señor del reino. Amén. Por decirlo de alguna manera, lo nombró como un gobernante. Daniel 6, del 3 al 4. Esto es para conocer quién fue Daniel, ¿ok? La autoridad que tenía. Para entonces saber por qué el Señor le revela todas estas cosas a Daniel. Daniel 6, del 3 al 4, ¿quién lo tiene? Léalo. Pero Daniel mismo era superior a ese. Pero si vamos al capítulo 9, que es el que vamos a tratar con las 70 semanas, vamos a encontrar que estamos hablando del reinado de Nabucodonosor. Entonces, ¿qué pasó con estos otros reinados y por qué están de primero? Por eso es que les digo que si lo leemos el libro de Daniel seguido, no lo vamos a entender. Tenemos que pedir discernimiento. Entonces, en este lugar vamos a encontrar a Darío, un rey medo que conquistó Israel estando en manos de Nabucodonosor. O sea, se verán guerras tras guerras tras guerras. Y todos estos reinados los vivió Daniel. ¿Ok? Este rey puso en Daniel lo que hizo el gobernador anterior. Tercer señor del reino, como un gobernador, por decirlo de alguna manera, el tercer gobernador. Pero Darío le da un poder más allá. Lo pone como el principal gobernador del reino, o sea, el primero de todos. Todos los gobernadores tenían que rendirle cuenta a Daniel para que Daniel le rindiera cuenta al rey. ¿Se entiende? Siguiente, Daniel 6:28. Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Aquí hablamos de otro reinado. Sale Darío y entra Ciro el persa. O sea, imagínense, Daniel parecía a la reina Isabel. Pasó por más reinado y todavía seguía con vida. Ciro fue el último gobernante en el que estuvo Daniel. Y la palabra me dice que fue prosperado en todo. Por esta razón, por este motivo, el Señor primero ubica a Daniel, por decirlo de alguna manera, estratégicamente dentro del reinado, para entonces revelar todos los acontecimientos que iban a empezar a venir desde ese momento hasta ahora. Amén. La palabra nos enseña en Ezequiel 28:3 que fue un hombre de reconocida reputación y era sabio. Ezequiel 14:14 me dice que es justo. En Mateo 24:15 lo pone como un profeta. Y nosotros hoy en día lo conocemos como un profeta. Ezequiel 28:3, Ezequiel 14:14 y Mateo 24:15. ¿Ok? Y la palabra cita de que murió a una edad avanzada. El libro de Daniel tiene que ver con acontecimientos que, partiendo desde el periodo neobabilónico, con Nabucodonosor como un gran rey de ese imperio, corre hasta un punto concreto.
Cuando llegue el tiempo del fin, según Daniel 2:45, conocido también como el tiempo de los gentiles, nuestro tiempo, cuando el Señor Jesús vendrá por segunda vez para destruir a la bestia y a sus ejércitos e instalar su reino milenario. Eso está en Apocalipsis capítulo 19. A Daniel se le explica que la consumación de las diferentes visiones que había tenido tendría su culminación en el tiempo del fin, lo que les acabo de decir. Empiezan esos sueños y esa profecía desde ese momento hasta el tiempo del fin. El tiempo de los gentiles, que es el nuestro hoy en día, hablando de la semana 69, y hasta el tiempo del fin, semana 70. ¿Ok? Dios levantará las barreras restrictivas y el Espíritu Santo guiará al pueblo del Señor a buscar con diligencia las verdades que en ellas encierran. Vamos a leer rápidamente Daniel 12:10. Daniel 12:10. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados, pero los limpios procederán con impiedad. Los impíos. Los impíos procederán con impiedad y ninguno de ellos entenderá esto, pero los entendidos sí lo comprenderán. ¿De qué se refiere ese texto? De la palabra. Nosotros entenderemos. ¿Qué entenderemos? Todo lo que está aquí. Mas los impíos van a perecer, dice la palabra. Amén. Vamos, el Señor Jesucristo, en contestación a una pregunta de sus discípulos en el Monte de los Olivos, Mateo 24:3. ¿Recuerdan cuando Pedro le pregunta a Jesucristo que cuáles eran las señales para su venida? Y él se voltea, ve el templo a lo lejos y le dice: ¿ven eso que está allí? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no haya ser derribada. Más aún no será el fin. Esa profecía que soltó el Señor en ese momento ya está cumplida. Y esa profecía pasó. ¿En qué momento? Lo vamos a ver más adelante cuando empecemos con la 70 semana. Vamos a leer, a empezar con el capítulo 2. Si alguien lo lee, Daniel 2, a partir del 1, legiblemente y en voz alta. En el segundo año tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostramos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilación, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Ok, fíjate, búscate a partir del 27, para no extenderlo tanto.
Todo eso el Señor le iba diciendo a estos magos y astrólogos que necesitaba que le revelaran un sueño que él había olvidado. ¿Cuántos de nosotros el Señor nos ha revelado sueños y hemos despertado y no nos acordamos de nada? Nos ha pasado anteriormente. ¿Y qué hacemos nosotros? A veces nos quedamos, oye, yo sé que eso era de Dios, pero no me acuerdo, y uno le pide al Señor que le revele nuevamente. Lo mismo pasaba con Nabucodonosor. Él olvidó el sueño por completo, pero él sabía que tenía un significado. Su corazón estaba perturbado porque él sabía que había algo. Mandó a llamar sus sabios, sus astrólogos, ninguno de ellos le pudo revelar lo que él necesitaba. Como nadie le hizo nada, continuando la historia que menciona Marianita, el Señor los iba a mandar a ejecutar a toditos. Los iba a mandar a matar a todos. Pero Daniel se entera de esto, habla con el eunuco mayor que era Arioc. Arioc le dice: Señor, yo conozco a uno que te puede revelar el sueño. Lo llevan ante el rey habla con Daniel y le pregunta que si puede revelar su sueño. A lo que Daniel responde, versículo 27. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que había de ser. Y a mí me ha sido revelado el misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo en las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en tu presencia. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitas, los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, él ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Okay. Tú eres aquella cabeza de oro. Fíjense que dice que tú eres aquella cabeza de oro. Vamos a empezar por ahí. Si leemos los versículos anteriores, exactamente, el versículo 32, vamos a encontrar de que hay una descripción de una estatua la cual soñó Nabucodonosor. Ahí dice que tiene cabeza de oro, pecho de plata, los muslos de bronce y los pies de barro cocido con bronce. Habla de reinado, varios reinados, y estos varios reinados ya se estaban empezando a cumplir conforme a lo que leímos hace un momento. Nabucodonosor, Darío, Ciro y Belsasar, aunque Belsasar pertenece más al de Nabucodonosor, pero ya ahí estamos hablando de reinados, donde el Señor ya ha estado hablando
lo que iba a acontecer en ese momento y a futuro. Anteriormente, los que han estado siguiendo las clases domingo a domingo, hemos hablado de que hay profecías de cumplimiento único y de doble cumplimiento. Esto es una profecía de doble cumplimiento. Se cumple lo establecido en aquel momento y se va a cumplir nuevamente ahora. Amén. También menciona la palabra de que una gran roca derriba a esta estatua, ¿verdad? Y dice que después que esta roca cae y derriba la estatua, es establecida como un gran monte donde todo el mundo lo veía. ¿Quién es esta roca? O esta gran piedra que cayó. Cristo. Ahí está hablando de que Cristo es quien derribará todos estos reinos instaurados y se levantará por sobre todos. Amén. Ahora vamos a empezar a definir cada uno de estas partes del estatua. Fíjense, Nabucodonosor, gran rey de Babilonia, tuvo sueños que perturbaron su espíritu, por lo tanto solicitó a sus magos y sabios que lo interpretasen. Una gran estatua, como lo leímos del 31 al 35, el rey había soñado con esta imagen dividida en 4 partes: oro, plata, bronce, hierro y barro. Su interpretación es la siguiente. Para los que toman apunte, coloquen allí cabeza de oro fino. Vamos a leer, o coloquen allí mismo para que vayan teniendo la seguida, versículos 37 y 38, y lo leemos. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Esto habla de que el Señor fue quien permitió de que Nabucodonosor ganara sobre Israel. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias de campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. O sea, está por encima de todos. Amén. ¿No hablamos del capítulo 2? Capítulo 2, versículos 37 y 38. Gracias. Cabeza de oro, le dice Daniel a Nabucodonosor. Esto representa al imperio babilónico. ¿De dónde venía Nabucodonosor? De Babilonia. Era un emperador babilónico quien toma el poder sobre Israel. Como quien dice, se lo ganó después de la guerra. También representa a lo que es un león con alas de águila y cabeza de hombre. Vamos a leer rápidamente Daniel 7:4. Ajá. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Aquí habla de una bestia, un sueño que tuvo Daniel después de esta revelación que le dio a Nabucodonosor. ¿Qué pasa? Este versículo 7 está, si lo ponemos cronológicamente, está seguido al sueño de Nabucodonosor del capítulo 2. Como les dije, Daniel no tiene un orden cronológico, tiene las cosas salteadas, pero este 7 va con relación al capítulo 2. Es algo seguido. El Señor le revela a Nabucodonosor en este sueño mientras le está revelando a Daniel el sueño con las bestias. ¿Se entendió? ¿Seguro? Los veo así como que dudosos. Ok. Nabucodonosor mira en sueños una majestuosa figura humana. Daniel mira en visión la otra cara de la moneda.
Dios le muestra que esas 4 divisiones son verdaderas bestias salvajes, feroces y terribles. Ahora, para entender un poco sobre la estatua, ¿te fuiste? Ok. Para entender un poco sobre estas estatuas, vamos a entender un poco el sueño de Daniel. Y para entender el sueño de Daniel, vamos a leer el capítulo 7. Así que empecemos con el capítulo 7. Si voy rápido, me dice, ¿ok? Esto es algo un poco bastante complejo, un poco difícil de entender, pero la idea es que estemos claros con esto. Amén. Vuelvo y repito, capítulo 2 va relacionado con el capítulo 7. Tiene que ver. Mientras el Señor le revelaba a Nabucodonosor, le estaba revelando a Daniel. Amén. Para entender el 2 es necesario leer el 7. Y vamos a empezar a leer el 7. El que lo tenga. Capítulo 7, versículo 1. Bendición del Padre. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en fiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esa bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaban como sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Hasta ahí. 4 bestias. Si leemos el 2, son 4 reinados, 4 imperios. Las bestias, un león, un oso, un leopardo, y después dicen una bestia terrible. O sea, imagínense lo feo que era que ni Daniel le encontró una descripción de algún animal próximo. ¿Ok? Estas 4. Y Daniel le dice que estas bestias, el Señor le dice a Daniel que estas bestias tenían que ver con el sueño de Nabucodonosor. ¿Por qué leo los 2 textos al mismo tiempo, capítulo 2 y capítulo 7? Como le dije, tienen que tener una relación. Y aquí lo vamos a ir estructurando. Amén. Ok, esta cabeza de oro fino tiene sus inicios con la muerte de Arsubanipal y con él el fin del imperio asirio en el año 640 a.C. Antes de Nabucodonosor había un imperio fuerte que era el imperio asirio, tomado por, el nombre es medio complejo, Asurbanipal. Este era un emperador asirio quien fue derrotado por Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor toma Asiria, ataca a Israel y gana. Y aquí es donde empieza toda esta profecía que el Señor le empieza a revelar a Daniel a través del sueño que le da a él mismo y que le da a Nabucodonosor. La estatua y las bestias. ¿En qué momento empieza a correr esta profecía? A partir del año 640 antes de Cristo.
¿Es importante las fechas? Son importantes las fechas. Porque a través de la fecha me voy a la historia y a entender el por qué hoy por hoy estamos en los 2000 años de gracia. ¿Se entendió? Uno nada más. Amén. Esto es parte de historia, ¿ok? El general Caldeo se apodera del trono de Babilonia. Hace un pacto con Ciaxares I, rey medo, con quien reparte sus dominios y se emparenta al casar a su hijo Nabucodonosor con la hija de Ciaxares I. Durante 19 años, del 625 al 606 a.C., Nabucodonosor es mantenido por su padre, ser un mantenido, en Siria, protegiendo las provincias occidentales de la amenaza de los egipcios. Lo predicho por Dios en Jeremías 46:13 e Isaías 29 se cumple totalmente cuando Nabucodonosor derrota al ejército egipcio del faraón Necao en la famosa batalla de Carquemes en el 605 a.C., comenzando así el ocaso de Egipto como imperio. Segunda de Reyes 24:7. Vamos a leer esos tres textos para comprender de qué es lo que estamos hablando. Amén. El primero, Jeremías 46:13. El que lo tenga, lo lee. ¿46? 13. Fíjense que ya ahí Jeremías estaba diciendo lo que iba a acontecer más adelante. Y habló con nombre y apellido. Nabucodonosor. ¿Va a asolar qué? Egipto. Continúe. Anunciar en Egipto y hacer saber en Migdol, hacer saber también en Memphis y en Tarso, decir: ponte en pie y prepárate, porque espada devorará tu comarca. Porque ha sido derribada tu fortaleza, no pudo mantenerse firme, porque Jehová la empujó. Hasta ahí. Porque Jehová la empujó. Quiere decir que Dios le dio la autoridad para que esto pasara. Dios permitió de que Nabucodonosor conquistara todos estos reinos por el propósito que tenía para los días de hoy. Si el Señor no hubiese permitido aquello, no hubiese habido sueño, no hubiese habido revelación, no hubiese habido visión para Daniel. Hubiese habido una destrucción más allá, o por decirlo de alguna manera, peor de la que pudo haber acontecido si el Señor no hubiese establecido esto, para manejar un propósito y entrar nosotros como pueblo gentil en el momento de la gracia, para entrar en la salvación. Era esto necesario, no tanto para Israel, sino para nosotros como pueblo gentil. Entonces, eso quiere decir que cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, se dice que el vino fue por el pueblo de Israel. Como ellos no lo recibieron, nos llevó la palabra a nosotros. No, ya eso estaba desde un principio. Desde Daniel ya nosotros estábamos metidos en la jugada. Ya el Señor tenía una promesa, una palabra de redención para con nosotros, no nada más Israel. Y esto se ve en las 70 semanas. Amén. Me queda poco tiempo. Vamos a leer Segunda de Reyes 24:7 rápidamente. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Le agarró todo. No fue nada más una provincia, no fue nada más un territorio, no. La palabra dice que tomó todo. Imagínense el poder que tenía Nabucodonosor como un imperio, como emperador, como rey, que donde él se ponía, conquistaba. Era algo parecido a Alejandro Magno. Donde él iba, conquistaba y tomaba
todo. No se quedaba, bueno, vamos a dejarle esto por misericordia, no, todo. Y era tanto así que, como lo dice la palabra, hasta el propio rey, Faraón, llamado Necao, de ese momento, no salía ni de su casa. Ya más nunca se le vio la cara. Amén. Amén. Nabucodonosor asciende al trono a raíz de la muerte de su padre en el 650 a.C. Gobernó durante 43 años, llevando a los caldeos a una época de oro y esplendor. Egipto, erigió grandes obras arquitectónicas, construyó los famosos jardines colgantes y fue reconocido como un gran gobernante. Al morir, el trono lo toma su hijo Evil-Merodach, Segunda de Reyes 25-27. Y ahí es donde comienza la decadencia de este imperio. Pasa Babilonia como cabeza, pasamos al siguiente reinado, que es el pecho de plata. Si este hijo hubiese seguido las mismas intenciones de su padre, hubiese alargado más el imperio babilónico. Pero lo toma él, hace una mala administración, una mala gerencia, y empieza a decaer este imperio y lo toma el siguiente. Al final del imperio encontramos a Belsasar ejerciendo la corregencia del reino junto a su padre Nebonio, enfrentando problemas internos, siendo al final derrotado y muerto Daniel en Daniel 5:30, probablemente en la ciudad de Acab, mientras ofreció un banquete a sus mujeres y príncipes. ¿Recuerdan el sueño de la mano que salió, que escribió en la pared? Porque este hijo tomó las copas del templo de Jehová y empezó a hacer fiestas con todos los utensilios. Aparece la mano en el templo, se dice que en ese momento él pudo haber muerto después de ello. Amén. Ok. Eso lo vamos a encontrar en Daniel 5 del 1 al 2. La historia nos narra que mientras tanto Nabónido fue tomado prisionero en Borsippa, cerca de Babilonia, en el 539 antes de Cristo. Aquí empieza la decadencia del reinado de Babilonia. Tenemos la primera, la cabeza de oro, capítulo 2 del sueño de Nabucodonosor. Ligado al capítulo 7, el león de las alas, que después fue puesto como un hombre y fue dado corazón de hombre. Tenemos la primera parte ya aclarada. El primer reinado que hubo bíblicamente como imperio fuerte, Babilonia. Amén. La semana que viene seguimos con el pecho y los brazos. Vamos a ir descubriendo qué pasó con estos imperios. Y vuelvo y repito, importante, mis hermanos, las fechas, porque las fechas dicen mucho. Y aquí vamos a aclarar muchas cosas que se han tenido ocultas de alguna manera para con nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie.